Mi nombre es Gilda Chicaiza Méndez, soy alumna de la Universidad Católica de Cuenca, Centro de Apoyo TENA. Me encuentro cursando el 10º ciclo de Psicología. Hoy, 6 de junio, voy a dar a conocer las normas de Asociación Americana de Psicología, APA. Como primer punto tenemos los elementos de la referencia de un libro, que iría el autor, el año de publicación, el título del libro, el lugar de edición y la editorial. Dentro del autor colocamos el primer apellido del autor, en este caso Chicaiza, coma, el inicial del nombre sería G, punto, el año de publicación, punto. A continuación de esto iría el título del libro, con letra cursiva y la primera con mayúscula. Por ejemplo, abuso y dependencia de Internet. A continuación se indica entre paréntesis a partir de la segunda edición, sería ejemplo, tercera edición, punto, el lugar donde se editó la obra, Santiago, que sería el ejemplo de esta referencia, 2 puntos, y el nombre de la editorial, que sería Pirámide, punto. De igual manera podemos hacer estos elementos de una referencia con 2 autores y con 3 autores. Con 2 autores se colocaría como primero el primer apellido del autor, a continuación de esto coma, la inicial del nombre, punto, la conjugación, y luego de la conjugación pondríamos el primer apellido del siguiente autor, la coma, y luego de esto la inicial del nombre, punto, y el año de publicación. Por ejemplo, sería Chicaiza, coma, G, punto, la conjugación y, el siguiente autor Castillo, coma, A, punto, año 2012. De igual manera, los elementos de una referencia con 3 autores sería el primer apellido del autor, coma, la inicial del nombre, punto, coma, sería el primer apellido del autor, coma, la inicial del nombre, punto, la conjugación, y ya iría el tercer apellido del autor, coma, y ahí colocaríamos la inicial del nombre del tercer autor y entre paréntesis el año de publicación. Por ejemplo, quedaría Chicaiza, coma, G, punto, coma, Castillo, coma, A, punto, y Toapanta, coma, K, punto, 2020. Un ejemplo de los elementos de una referencia con 3 autores. A continuación tenemos la referencia de artículo publicado en revista impresa. Colocamos primero el primer apellido del autor, a continuación de esto el inicial del nombre, el título del artículo sin cursiva, el nombre de la revista en cursiva, el volumen, el número y el número de páginas. Por ejemplo, el apellido Cruzado, coma, la inicial del nombre L, punto, 2006, el año, entre paréntesis, punto, el título del artículo sin cursiva, que sería Adicción a Internet desde el perfil clínico y epidemiológico de pacientes hospitalizados en un instituto de salud mental, punto, el nombre de la revista en cursivas, que sería Cielo, coma, el volumen, el número 17, entre paréntesis número 4, coma, pp, que es el número de páginas, punto, es 2, del 2 al 8. A continuación tenemos la referencia del artículo publicado en revista electrónica. Por ejemplo, va el primer apellido del autor, a continuación de esto inicial del nombre, el título del artículo sin cursiva, el nombre de la revista en cursiva, el volumen,
el número entre paréntesis, y también se utiliza la expresión recuperado o disponible en. A continuación de esto, 2 puntos y la dirección electrónica. Por ejemplo, iría Méndez, coma, o la inicial del nombre, punto, 2016, iría entre paréntesis el año de la publicación, punto, y ahí a continuación de esto el título del artículo sin cursiva, que sería modificación de los criterios diagnósticos propuestos para la adicción a internet, punto, el nombre de la revista en cursiva, que sería Revista Médica Heredina, el volumen 6, el número 2 entre paréntesis, punto, obtenido en, y a continuación de esto la dirección electrónica. A continuación de esto voy a dar a explicar la referencia del libro digital en línea. Por ejemplo, sería de esta manera el primer apellido del autor, inicial del nombre, el título del libro en cursiva. Se utiliza la expresión recuperado en o también obtenido de, y a continuación de esto la dirección electrónica. Por ejemplo, quedaría Echeverría, punto 2012, punto, adicciones a las redes sociales y nuevas tecnologías en niños y adolescentes, que sería el título del libro en cursiva, obtenido de, y la dirección electrónica. A continuación de esto tenemos la referencia del libro digital en CD. En CD, el ejemplo sería el nombre del autor institucional, el año de publicación, a continuación el título del libro en cursivas, punto, el formato, a continuación de esto la ciudad, 2 puntos y la editorial. Por ejemplo, Infanova, que es el año, el nombre del autor institucional, punto, el año de publicación 2016, punto, nuevas tecnologías y trastornos del comportamiento, es el título del libro en cursivas, punto, versión digital en CD, punto, Caracas, es la ciudad, 2 puntos, Dianova, que es la editorial. A continuación tenemos la referencia de trabajo de grado en línea. Es el autor el apellido del autor, a continuación de esto la inicial del nombre, el año de aprobación, el título de trabajo en cursivas, la institución y la ciudad. Por ejemplo, tenemos Rueda, A, punto, 2011, que es el año de aprobación. El título de trabajo en cursivas es prevalencia de adicción a internet en adolescentes latinos con diagnóstico psiquiátrico. Este va el título de trabajo en cursivas, punto, trabajo de grado, punto, Pontificia Universidad Santiago, Chile, es la ciudad, obtenido de, y bueno, este es la dirección electrónica. Como les acabé de explicar, esta es una referencia de trabajo de grado en línea. De igual manera, la referencia de tesis doctoral en línea es el autor, el apellido del autor, el año de publicación, el título de la tesis en cursiva, la institución y la dirección electrónica. Por ejemplo, tenemos Escalante, que es el apellido del autor, A, punto, 2007, el año de aprobación. A continuación, el título de la tesis en cursiva es Abuso y dependencia de Internet, la epidemia y su controversia. Aquí se coloca el tipo de informe y formato. Esta es una tesis doctoral en línea, punto, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, punto, obtenido de, y la dirección electrónica. A continuación tenemos la referencia de documentos legales, constitución, leyes y reglamentos. Iría el nombre del documento legal, que sería Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
punto, el año de promulgación 1999, punto, el número de Gaceta Oficial sería Gaceta Oficial número 5.453, coma extraordinario. A continuación la fecha completa, día, mes y año, que sería 24 de marzo del 2019. A continuación tenemos un ejemplo de cita textual con menos de 40 palabras, el autor incorporado al texto. En este caso, el apellido del autor está integrado al texto y solo se coloca entre paréntesis el año de publicación y el número de página al final de la cita. Por ejemplo, según Díaz, el año de publicación sería 2012, entre paréntesis, 2 puntos, comillas, el texto con menos de 40 palabras se pone entre comillas. Por ejemplo, la adicción a Internet se ha reportado en los distintos contextos socioculturales. La prevalencia hallados oscilan entre el 6% y el 14%, aunque no escalan a criterios estandarizados por el diagnóstico. Cierro comillas y a continuación de esto, entre paréntesis, pongo el número de página, que sería página número 4, punto. De igual manera, en el ejemplo de cita textual con menos de 40 palabras, podemos colocar el autor no incorporado en el texto. Por ejemplo, va entre paréntesis el texto y al final del texto, entre comillas va el texto y al final del texto, entre paréntesis, va el apellido del autor, coma, el año de publicación y el número de páginas, cierro paréntesis, punto. Y por último, tenemos un ejemplo de cita textual con más de 40 palabras sin comillas, el autor incorporado al texto. En este caso, el apellido del autor está integrado al texto y solo se coloca entre paréntesis el año de publicación y el número de páginas al final de la cita. Gracias.